¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Bueno, acá estamos de nuevo, ¿vieron? Van pasando el tiempo, van pasando las semanas y seguimos aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Y bueno, es una linda forma de pasar el tiempo. Creo que es la mejor forma. Y es más, por lo que hoy vamos a estudiar y vamos a leer, creo que es la mejor forma, ¿no? El hecho de estudiar y de pasar este tiempo en la presencia de Dios y compartir la palabra. Y bueno, seguimos y hoy vamos a darle fin al capítulo 10 de Lucas, ¿sí? Vinimos con el 9, vinimos con el 10, ¿vieron? Cada vez que agarramos algo seguimos con eso, porque habíamos hablado la semana pasada o el tiempo pasado, ¿sí? Sí, el video anterior, que dice el buen samaritano. ¿Sí? ¿Se acuerdan del buen samaritano? Que Jesús había puesto el ejemplo y que había pasado los religiosos y bueno, y todo lo que pudimos aprender en cuanto a todo lo que el Señor nos quiso enseñar a ser un buen samaritano, ¿no? Que lo representaba a Él al final, ¿no? Llegando a tiempo, sanando las heridas, cuidándonos. O sea, realmente el Señor es bueno, es misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, ¿no? Amor y misericordia, ¿no? Es lo que vimos. Y bueno, y este final es del versículo 38 al 42 de Lucas 10. De Lucas 10 son esos versículos. Y dice así: y aconteció que yendo, entró él en una cierta aldea, o sea Jesús, y una cierta mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Mas respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás con muchas cosas, estás turbadas. Una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Un pasaje conocido, Marta y María, y la lucha que tenemos, si tenemos que ser María, que si tenemos que ser Marta, y bueno, parte de lo que decíamos al principio de estar con el Señor, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito esto. Y bueno, dice que aconteció que yendo él a una aldea, ¿sí? Él había estado pasando por una aldea de samaritanos, el buen samaritano, es lo que vimos antes. Realmente no lo dejaron entrar ni estar ahí, entonces siguió de largo y llegó a Betania, ¿sí? Llegó a Betania, a donde se encontró ¿con quién? Con Marta, con María y con su hermano, que después conoceríamos, sería Lázaro, ¿sí? Entonces estaba con Marta y con María en esa aldea. Entonces, ¿qué pasó? Marta le recibió en su casa. Y entonces dice que empezaron a trabajar. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, ¿no? Y después, bueno, Marta se empezó a quejar porque estaba trabajando, y María estaba sentada a los pies de Jesús. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver de esto? Primero, algo que tenemos que saber, no es que María había sido una vaga que se sentó a los pies de Jesús, ¿no? Y que estaba ahí escuchando, mientras que Marta se deslomaba y hacía todo lo que tenía que hacer y la habían dejado sola. No, María había hecho su parte y se había sentado a escuchar a Jesús. No es que la habían dejado sola, ¿no? Yo tengo algunas cosas anotadas acá, ¿no? A veces, habían cumplido, ¿sí?, su parte, por eso María se había sentado a escucharla. Otra de las cosas, María tal vez estaba agobiada, o podemos estar agobiados, o podemos estar cansados, o podemos estar con problemas y con dificultades, y de lo mejor que podemos hacer, es sentarnos a los pies de Cristo, ¿sí? Sentarse a los pies de alguien era algo muy común. Por ahí podemos recordar a Gamaliel y Saulo. Cuando Saulo empieza a escuchar a los pies de Gamaliel, dice la palabra de Dios, entonces él empieza a aprender. Era muy común eso de sentarse, esa expresión de sentarse a sus pies, ¿sí?, de la persona de quien está hablando, que está respetando y está tomando de lo que le están dando, ¿no? De lo que está recibiendo ahí, ¿no? Bueno, el asunto es que el problema no era que estaba trabajando duro Marta.
El problema no era que, porque todos a veces trabajamos duro, el problema era que se preocupaba y estaba muy preocupada por los quehaceres. Sí, y por un lado es entendible. Si alguien viniera a tu casa o viniera a la mía, uno estaría acomodando todo y haciendo todo. Y si ves que alguno de la familia está sentada con la visita y qué sé yo, decís, che, ¿por qué no me das una mano y lleva los platos y trae los vasos? O sea, la reacción de Marta tampoco fue muy descabellada, sino que el asunto es que estaba muy preocupada por eso. Y en vez de estar preocupada por eso, y no por el mucho trabajo, sino preocupada por la situación, estaba desviando su mirada de lo que era mejor. Por ahí, sinceramente, podía haberlo resuelto tal vez de otra manera, como hizo María. Hizo su parte, ella hacía su parte y se sentaban a los pies de Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, se desvió de eso. Y para resumir esto podríamos decir que el problema no era Marta, el problema de Marta, mejor dicho, no era María. A quien no saben, ustedes por ahí pensarán quién podía haber sido el problema de Marta. Y María, porque María estaba a los pies de Jesús y no le daba bolilla. No, el problema de Marta, ¿saben quién era? Marta, porque estaba preocupada. Jesús, ¿qué le dijo? Marta, Marta, estás muy preocupada, estás con muchas cuidadosa estás con muchas cosas, estás muy turbada, estás muy preocupada, pero una cosa es necesaria, o estás muy preocupada por todo esto, y no es así, es la ocupación, es el problema no era María, el problema no era que estaba sentada a los pies de Jesús, el problema era ella era el problema. Ella tenía que resolver qué era lo principal y qué era lo importante. Y es así como uno tendría que mirar y como uno tendría que ver, ¿no?, las cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo importante, ¿no?, en la vida? ¿Qué es importante? El hacer, el estar, o estar a los pies de Jesús. O el estar a los pies de Jesús. Entonces, a veces el problema no son los otros, sino el problema está dentro de nosotros, ¿no? Como también puse, a veces servimos mucho, pero estamos poco con Él. A veces el activismo, aquellas cosas que las confundimos con espiritualidad. A veces servimos en la iglesia en esto, en aquello, en lo otro y en lo otro. Gloria a Dios que lo hacemos, porque podemos servir a Dios siempre y cuando tengamos tiempo para estar a los pies, para estar escuchando a Jesús, para escuchar su palabra, para escucharlo hablar, para tener intimidad con Él. Porque si no, todo ese activismo lo único que me hace es ser un religioso y es ser un legalista y ser solamente alguien que hace, pero que no está en lo importante, ¿no? Una de las cosas que dice acá el pasaje que es impresionante, dice: más respondiendo Jesús cuando vio que le reclamaba, ¿no?, y decía, pero decile algo, como diciéndole: Jesús, dale, decile algo vos, que estás ahí, decile, ¿no ves que estoy sola? No, le dijo: Marta, Marta. No se lo dijo de una manera como diciéndole: ah, Marta, Marta. No, se lo dijo con un amor y con una gracia que solo Jesús puede decirlo. Yo siento que cuando Dios a veces nos corrige, es así, Jesús nos corrige en amor. A veces nos sobrepasamos, a veces nos vamos de mambo en el servicio, en las cosas, nos preocupamos por cosas que no debiéramos preocuparnos. Sin embargo, Dios te dice: Walter, Marta, Marta, o Pedro, tranquilo, estás muy distraído, estás muy preocupado, estás muy turbado por estas cosas. Y el amor de Dios se mueve y se ven esas cosas. Una cosa es necesaria, le dijo, y una de las cosas que era necesaria era sentarse. Y hay algunas cosas que tengo anotadas. ¿Por qué era necesario sentarse? Sentarse a los pies de Jesús implica aceptar que estoy dispuesto a aceptar y obedecer lo que Él enseña. María, al sentarse a los pies de Jesús, implicaba que estaba dispuesta a obedecer a lo que Él le dijera. Sentarse a los pies de Jesús implicaba sumisión y que la rebelión había terminado.
Es tremendo esto, ¿no? El hecho de decir, yo me siento a los pies de Jesús, es como decirle, yo te rindo mi vida, vos sos lo primero. Es obvio que hay que hacer cosas, que hay que limpiar, que hay que poner los platos, que hay que hacer la comida, que no importa. Marta estaba en eso, Marta. Pero María entendía que estaba ahí, que lo importante era Jesús y que su rebelión era estar ahí. A veces es rebeldía el no estar con Jesús, el corrernos de estar con Jesús. Es rebeldía, porque muchas veces lo que necesitamos es estar con Él. Cuando estamos sentados a los pies de Jesús, nuestra rebeldía, nuestros enojos, nuestra forma de vivir fuera de Dios se acaba, se corta, porque somos sumisos, nos entregamos a la voz de Jesús. Otra cosa que implica el sentarse a los pies de Jesús es fe en quién es Él. Claro, porque si yo me siento en los pies de Jesús, yo estoy entendiendo que Él es el que puede resolver los problemas. Hay muchas cosas por hacer, pero si yo me siento con Jesús, yo sé que Jesús se está ocupando de lo que yo no me puedo ocupar. Porque al sentarme a los pies de Jesús, estoy dándome cuenta que al ser primero Él se va a ocupar de lo nuestro. Y es así, hermanos. Esto lo tenemos que entender, ¿no? Siempre. Que estar a los pies de Jesús es saber de que Él se está ocupando de lo tuyo y de lo mío. Se está ocupando. Pero Walter, no sabés, y la enfermedad, y el alquiler, y las cuentas, y la familia, y los hijos, y los padres, y esto, y aquello, y el estudio. Estar a los pies de Jesús es saber que Jesús está en control y que tenemos fe de que Dios lo va a cambiar. Amén. Muy bien, sentarse a los pies de Jesús implica discipulado. Necesitamos estar a los pies de Jesús para que Él nos discipule, para que Él nos cambie. Necesitamos estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra, para leerla, para entenderla, para tomarla, para creerla, para saber quiénes somos, para entender la identidad que tenemos en Cristo. Por eso es necesario sentarse a los pies de Jesús, porque ahí aprendemos discipulado. Él nos disipula, Él nos cambia, nos transforma, nos enseña, ¿sí? Estar sentados a los pies de Jesús implica amor. ¿Amor de quién? De ambos lados. Sentarme a los pies de Jesús implica que yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y del otro lado ya está explícito el amor de Dios desde que Él dio su vida por nosotros. Entonces es una relación de amor. Implica que cuando yo me siento a hablar con Él, estoy dándole todo mi amor, porque entiendo que Él es el primero y que es lo necesario en mi vida como nunca antes. Él es el primero. Por eso necesitamos sentarnos, porque una sola cosa es necesaria y es estar a los pies de Jesús. Obvio, María hizo lo que tenía que hacer, pero después se sentó a los pies a escuchar. Tremendo, tremendo. Miren lo que dijo una vez Spurgeon. La manera de obtener avivamiento, ¿sí? ¿Quién no quiere avivamiento? ¿Quién no quiere la presencia de Dios? ¿Quién no quiere que el fuego de Dios esté en sus vidas, en sus casas, en el barrio, en la iglesia, que se mueva la presencia de Dios, los milagros, las señales? La manera de obtener avivamiento es comenzar a los pies del Maestro, dijo Spurgeon. Debes ir allí con María y luego puedes trabajar con Marta. Tremenda frase de Spurgeon. Tremenda frase de Spurgeon. O sea, no está diciendo que Marta lo que hizo estaba mal. O sea, estaba mal, volvemos a decir lo mismo, porque estaba distraída, estaba ansiosa, estaba pasada de vuelta. Eso sí estaba mal, pero que trabajara y que hiciera no estaba mal. Por eso acá Spurgeon dice de una manera, debemos estar a los pies como María, pero después levantarnos y trabajar. Si queremos avivamiento, si queremos resultados en nuestra vida, tenemos que estar a los pies de Cristo, pero debemos trabajar. Una gran mujer de Dios, sí, que ahora no me sale el nombre, sí, Kathryn Kuhlman,
Ella decía 99% de trabajo, 1% de unción. Y es así. No estoy diciendo que pases poco tiempo con Jesús y mucho de trabajo, porque ese 1% con Jesús por ahí puede valer mucho más que el 99% de trabajo. Y seguramente sea así. Pero lo que quiere decir es que no solamente uno debe estar trabajando y haciendo, sino también estar a los pies de Jesús. Y no solo estar a los pies de Jesús, buscando y llenándonos, porque lo único que hacemos es llenarnos, sino también salir afuera y declarar, y decir, y hablar, y hacer, y movernos. Entonces nos sentamos acá hoy y nos ponemos a ver de que María estaba sentada a los pies de Cristo y Marta estaba trabajando. ¿Necesitamos de María? Claro que sí. ¿Necesitamos de Marta? Claro que sí. Necesitamos de las dos. Y tenemos que ver si en nuestra vida, cómo está ese balance. Si ese balance es mucho de lo espiritual, pero poco servicio a Dios y poco trabajo, o si estamos trabajando mucho y teniendo poca relación con el Espíritu Santo. Entonces, una cosa y la otra son necesarias, ¿no? María escogió la buena parte, ¿no? Dice, al sentarse a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque iba a tener paz. El sentarte a los pies de Jesús va a traer paz a tu vida, paz a tu casa, paz a tu familia. El shalom de Dios va a estar sobre ti. El sentarse a los pies y esa buena parte va a ser santidad. Porque cuando vos y yo nos pegamos a Jesús, ¿sabes lo que pasa? La santidad se te pega. Se nos pega la santidad y ya no queremos pecar y no queremos andar en las cosas del mundo, sino queremos andar en las cosas de nuestro Dios. Entonces, ¿qué trae el sentarnos con Jesús? Trae santidad. ¿Qué más trae? Trae fuerza. Cuando estás destrozado, cuando ya no podés más, cuando ya querés largar todo, el sentarte a los pies de Jesús, el elegir la mejor parte, te va a dar fuerzas como la de búfalo para poder seguir adelante, porque las cosas no salen como uno piensa a veces y las cosas están difíciles, pero Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante. El estar, ¿sí?, sentado a los pies, ¿no?, como decíamos, y escoger la buena parte es tener celo por estar con Él. Hay algo que es tremendo. Cuanto más estamos con Jesús, más queremos estar con Él. Cuando tenemos una verdadera espiritualidad, esa búsqueda de amor y esa búsqueda de estar con Él, lo único que provoca de adoración, esa búsqueda de Jesús, ¿sí?, eso lo que provoca es que vos y yo querramos estar más con Él, ¿sí? Porque necesitamos esas cosas, necesitamos escoger la buena parte. Y eso va a traer paz, va a traer santidad, va a traer fuerza, va a traer celo. Es algo así, ¿no? También, ¿qué podemos decir de todo esto, no? El sentarnos, ¿qué es lo que esperamos, no? Y dice, bueno, necesitamos avivamiento. Para necesitar ese avivamiento, como decíamos, debemos sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. Para que realmente ocurra una unidad en la iglesia, necesitamos sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. Necesitamos alcanzar al mundo. ¿Y qué necesitamos hacer? Sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Y así sucesivamente, con muchas otras cosas, podemos decir que el sentarnos, ¿sí?, a los pies de Jesús trae una tremenda bendición, porque el trabajo más la unción de estar sentados a los pies de Cristo trae bendición a nuestra vida, ¿no? Y para cerrar este pasaje de hoy, ¿no?, que son unos 4 o 5 versículos, podemos hablar de 3 clases de personas, y es ahí donde uno se tiene que reflejar y mirar. Podemos ver a María, ¿sí?, que trabajó, que sirvió, pero que también escuchó. Podemos hablar de Marta, que solamente servía y que se enojaba porque nadie le hacía caso y tenía que hacer todo sola.
O podemos estar hablando de una tercera clase de personas, que son aquellas que ni se sientan a los pies, ni hacen, ni sirven a nuestro Señor. O sea, hoy por hoy, si tuviéramos que hablar, tenemos que ver qué clase de personas somos. O sea, si hoy tendríamos que sacar una conclusión de Marta y de María, porque vimos que tanto una como la otra es bueno estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra y estar sirviendo, tenemos que ver si somos alguna de esas dos o si lamentablemente no somos ni de aquellos que tienen intimidad con Dios, ni tampoco de aquellos que sirven a Dios. Lo ideal es ser María, trabajar, servir y estar con Jesús. Lo de Marta era mucho trabajo, pero bueno, también es necesario. Por el otro lado, hay personas que ni hacen ni una ni hacen la otra. Entonces, bueno, veamos qué podemos hacer. Veamos en qué lugar nos estamos parando hoy. Veamos cómo María y Marta, hoy en este relato en que Jesús nos habla, es la decisión que hoy vamos a tomar. ¿Vamos a servirlo a Dios? Bárbaro, pero también sentémonos con Él. Así que, mis hermanos, me encantó de estos pasajes, estos 5 versículos que realmente nos hablan de que siempre dicen, no, sos María o sos Marta o... No. Si queremos una vida de crecimiento, una vida de Dios en nuestro corazón, necesitamos las dos cosas. Necesitamos estar a los pies de Jesús, pero también necesitamos trabajar como Marta. No afanada, no angustiada por el trabajo, pero sí salir. Unción más trabajo, unción más servicio, unción más todo lo que tengamos que hacer. Ese es el mensaje que Jesús hoy nos deja. Así que, mi hermano, terminamos con Lucas 10, con este mensaje. Pero bueno, te lo dejo ahí, te dejo picando. Vos fijate qué clase de tipo de persona sos. Y depende del que seas, trabajémoslo, porque Dios quiere hacer cosas en tu vida y en la mía, pero solamente haciendo las dos cosas, trabajando y a los pies, Dios la va a cumplir. Así que, mi hermano, que el Señor te bendiga y bueno, y nos vemos en la próxima, Bendiciones.